pongo de pie para recibir en este espacio a Horacio Giusto, un titán, un grosso, alguien que admiro demasiado. ¿Cómo estás, Horacio? Todo bien, Santi, te digo la verdad, si viera lo que estoy haciendo ahora, estoy justamente ya empezando a trabajar en el próximo libro, así que me agarraste a mitad del trabajo, pero siempre te pongo tus videos y tus vivos de fondo, porque mientras estoy escribiendo o haciendo algo, voy escuchando y voy aprendiendo de teología, entonces trato de no No, perder tiempo en ese sentido. para mí cada vez que estás en el chat me obliga a intentar subir un poquito más la vara porque no quiero pasar vergüenza. Te agradezco mucho la humildad que tenés, hermano. Horacio, no te quiero robar mucho tiempo, pero te quiero No, hacer ni esa problema. pregunta que te hice mientras estabas en el chat. Eh, Vos como filósofo, ¿no? Una persona que está dedicada a la disciplina de la filosofía, un tipo que piensa muy bien de muchas cosas, analiza, reflexiona, mastica y demás. ¿En algún momento te planteaste como opción de fe, por así decirlo, el protestantismo? Y si lo hiciste, ¿por qué no abrazaste el protestantismo y sí el catolicismo? Me gustaría saber tu respuesta. Bueno, esto en vivo, así que muchas cosas pueden salir mal, lo claro desde ya, Obvio. pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo siempre, digamos, de chico tenía como una creencia en Dios o que algo existía y estaba allí boyando por la vida. Y siempre cuento que yo me termino de convertir y empiezo a abrazar la fe ya cuando nace mi hija mayor. Porque es como que de repente empiezo a comprender una serie de factores y fenómenos que no se podían explicar desde la mera humanidad. Ahora, que me he planteado estar dentro del protestantismo, me lo he planteado incluso de estar en el ateísmo. Lo que sucede es que voy a empezar primero, ¿por qué no ateo? Y luego, ¿por qué no evangélico? Con todo el respeto, y saben cuántas veces he trabajado con tanta gente Obvio, que es evangélica, eso lo quiero descontar desde ya, ¿no? obvio. Primero, yo dije, no puede no existir Dios, por una cuestión de necesariedad. Uno cuando empieza a explicar esto tanto desde la lógica como de metafísica, lo que es la causa eficiente, ningún ente se da a sí mismo su propia forma. Ningún ente se da a sí misma su propia esencia. Entonces tiene que haber siempre y necesariamente una causa externa que otorgue la sustancialidad a todo lo que existe. Entonces, la realidad no podía darse a sí misma su propia esencia. Todo lo que conocemos no se podía crear a sí mismo, para que se entienda en términos simples. Si yo pudiese reducir todo lo que existe a un único punto, ese único punto no se puede dar a sí mismo su propia causa eficiente porque contraría toda la lógica del cosmos. Entonces, a eso me llevó a mí a concluir que necesariamente tenía que existir un Dios que fuese único, porque si hubiese dos se limitan, que fuese inmaterial, porque la materia necesariamente se corrompe y cambia, y si es Dios tiene que ser perfecto y por lo tanto eterno, tenía que ser un logos ordenador, es decir, no podría ser una entidad azarosa, sino que tiene que estar determinada por una causa fin y que le otorga una causa fin a todo lo existente. Entonces dije, bueno, Dios no existe, Dios es. Esto siempre en la clase de metafísica, Dios es. Ahora, yo dije, resulta que dentro de todas las religiones, y una de las que más abraza como occidental, que es el cristianismo en general, no es lo mismo de repente, pareciera, ser evangélico que ser católico. Entonces uno tiene que tomar una decisión. Y esto lo digo con el enorme respeto como algún evangélico podría dar su testimonio y me encantaría escucharlos también. Principalmente por una cuestión de lógica. Les voy a ser sincero, es una cuestión de lógica, que yo me he hartado de preguntar a pastores evangélicos, para mí no existe una verdad que no sea lógica. A ver, toda verdad necesariamente tiene que ser lógica, porque lógica proviene de logos, de razón, de ciencia, de conocimiento, de saber. Entonces, si nuestra religión, si nuestro religarse en este sentido de trascendencia, de presencia y distancia con Dios, tenemos que reconectar a Dios, tiene que ser un Dios verdadero. Es más, a mí me han dicho, nosotros creemos en el Dios verdadero. Bueno, si es verdadero, tiene que ser un Dios lógico, un Dios dotado de logos. Y ese es el problema, que si bien la religión católica tenía muchos puntos favorables a mi entender, había una concordancia en el magisterio, había puntos en los que yo claramente no me sentía cómodo en algunos aspectos.
Esto es materia de discusión para otro día. Pero decía, no puede ser precisamente el protestante, y lo digo con todo el respeto. ¿Por qué? Porque principalmente en el principio de la sola escritura, yo encontraba que había un gran vacío lógico. Afirmar la sola escritura, en mi entender, era decir, este libro que estoy leyendo es la verdad porque este libro dice que es la verdad. Y eso, en lógica, se llama falacia de argumento circular. Entonces, yo sostenía que para que la Biblia sea considerada palabra de Dios, debía existir una autoridad externa que determine qué es palabra de Dios y cuál es el fundamento epistemológico para llegar a conocer la palabra de Dios. Yo no estoy discutiendo que la Biblia no sea palabra de Dios, quiero aclararles ya, al contrario. Exacto. Todos nuestros sacramentos están basados en la Biblia y es el pilar de nuestra fe. El tema es que el problema estaba en la autoridad. ¿Cómo sé yo que, por dar un ejemplo concreto, el Evangelio según San Marcos sí es canon y tengo que tomarlo por cierto y no de repente un evangelio apócrifo que han surgido y esto yo creo que explicarte esto a vos sería una falta de respeto de mi parte. Entonces, ahí es donde yo empiezo a notar que había una incongruencia, entre otros aspectos. Una vez me pasó que vi no quiero dar nombres, un youtuber protestante que dijo, bueno, pero ustedes los católicos también tienen muchas denominaciones. Y yo dije, no, está confundiendo lo que son los carismas que toman ciertas denominaciones católicas que son católicos, pero ven en Cristo concretamente una particularidad sobre la cual establecer el apostolado. Por ejemplo, los dominicos van a ver en Cristo el Cristo predicador y los franciscanos el Cristo mendicante. Pero ambos ven al mismo Cristo y ambos tienen los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, ambos reconocen la autoridad del Papa, ambos reconocen la tradición, el magisterio y la verdad revelada como los 3 pilares de la fe. Es decir, no es lo mismo a cuando yo de repente decía temas, pero con temas fundamentales. Ejemplo concreto, el bautismo. Es un ejemplo que se da mucho, pero no es un tema menor. Porque si una denominación me dice, por ejemplo, te hago una pregunta a vos, una persona que no está bautizada, ¿se salva o no se salva? ¿Forma parte o no forma parte del pueblo de Cristo? Ahí empezamos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con el niño que no está bautizado? ¿Qué hacemos con la persona que dice, el bautismo tiene que ser de adultos? Entonces quiere decir que la denominación cristiana que dice que el bautismo tiene que ser en los niños, ya hay una incongruencia. Entonces, ¿cuál sería la verdadera denominación cristiana? Por eso siempre digo que hay que ser cuidadosos incluso con los términos, porque cuando se habla de reforma, yo no me gusta hablar de reforma, sino de revolución. Y no lo digo en términos despectivos, porque reforma es darle a la misma sustancia una nueva forma. Acá no hubo una nueva forma en la misma sustancia. Acá la Iglesia Católica siguió su camino y hubo una decisión de otra fe. No quiero que se tome esto como lo está describiendo, insisto. A ver, yo trabajo con la gente de Huesos Vivos, que los quiero un montón y viajo todos los años a Colombia, pero es para que se entienda, es una cuestión de precisión de término. Entonces yo dije, la mera oposición a mí no me reporta nada sustancial. Es como el ecologista que dice, soy anticapitalista. No me está dando una esencia como el posmoderno. No me da una esencia. Un posmoderno, al negar la metafísica, no puede definir ni qué es una mujer, porque desconoce lo que es la esencia. Algo viste vos en mi debate con un vegano, la carencia de las esencias lleva a veces a ciertas contradicciones. Entonces, oponerse al catolicismo no me parecía que era el punto de partida. Sí buscaba algo en lo que me pudiera apoyar en Cristo. Entonces yo empecé a buscar, a indagar y dije, bueno, la sola escritura no me cierra. Vamos al segundo aspecto, la sucesión apostólica. Es un tema fundamental. Y muchas veces tenía muchos amigos cristianos, perdón que estamos arrancando el día. Por favor. Tenía muchos amigos que tengo muchos amigos cristianos, pero que realmente los quiero muchísimo. Y esto lo hablamos con mucho respeto y altura, digo, para que se entienda. Y hablamos de la sucesión apostólica. Y una vez uno me acuerdo que me mandó a leer, estábamos en Colombia, y dice, vos tenés que leer a los cristianos primitivos. Bueno, le digo, vamos a leer a los cristianos primitivos. De hecho, tengo por aquí un libro de San Agustín, entre tantos. Yo no soy teólogo, siempre cae, yo no soy teólogo, yo no soy apologeta, a mí estas cosas me exceden por completo. Fui a leer a los cristianos
primitivos, me llevé una sorpresa impresionante, no solamente en lo que era la veneración a María, sino lo que era la sujeción a lo que era la verticalidad y la autoridad. Es más, leyendo en profundidad veía que San Pablo, que parece ser como de las figuras más preeminentes para muchos evangélicos, estaba sujetado a la autoridad de San Pedro, porque dicen, hubo una discusión que San Pablo lo corrigió a San Pedro en una carta, sí, pero en definitiva justamente tenía que esperar a que San Pedro tomase la corrección para que después de ese punto, lo que se decía respecto a la circuncisión concretamente, fuese tomado por los cristianos como una verdad. Pero la última llave estaba en San Pedro. Entonces, este fue el segundo punto. El tercer punto, no te quiero aburrir, Santi, pero es No, en la absoluto. Es un distinción. deleite, lo disfruto. Es, es parte del testimonio de cada uno. Y el tercer punto también es algo que se vincula curiosamente a un aspecto netamente político. Y acá, ¿cómo hago para que no suene mal? ¿Cómo hago para que esto no suene mal? Hay un librito dando vueltas que a mí me molesta mucho por la cantidad de errores que tiene, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Lleno de errores, contradicciones, datos falseados. Yo dije, si uno tiene que predicar la verdad, no necesita apelar a mentiras. Entonces, cuando Que para nosotros muchos hemos es hablado una con Cristian, Biblia, ¿eh? Para muchos es una Biblia. claro, ese es el punto. El libro, muchos lo toman como si fuera, o sea, palabras santas, ¿se entiende? La representación del pensamiento cristiano sobre el tema. Claro, y ahí hay un punto que eso a mí me hizo mucho ruido, porque, por ejemplo, con nosotros cuando hablamos con Cristian Iturralde, que es uno de mis mejores amigos, y hemos hablado del tema de la Inquisición, nosotros nunca dijimos, no hubo un solo abuso, son todos inmaculados. Nunca dijimos la Iglesia Católica es un museo de santos. Siempre recordamos al Papa Francisco y decimos, es un hospital de pecadores. Entonces, pero yo decía, ¿por qué apelar a esta mentira? Y eso me llevó a indagar en otro aspecto, en el calvinismo. Y yo dije, ¿cómo puede haber tanta distancia teológica, tantísima distancia teológica entre un calvinista, entre un presbiteriano, en un anglicano? Yo sé, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde está la coherencia? Porque de hecho, las revoluciones, y concretamente la revolución, porque eso, digo, empecé con este libro de Max Weber y fui yendo hacia atrás hasta llegar a Lutero en sí. Cuando yo llego a Lutero, yo entiendo la buena fe que puede haber habido en él, no sé quién para juzgar la intención de un corazón. Yo entiendo que puede haber habido un acto de buena fe de decir, a ver, había corrupción en la iglesia, y yo diría, sí, el tema es cómo se soluciona. Yo puedo decir, tengo un problema con mi padre, y podría cambiarme el apellido y salir a defenestrar a mi padre, o tratar de corregirlo internamente y decir, miren, no rompamos la familia, hay que corregir esto. Bueno, estas son discusiones más largas. El tema es que cuando yo voy pasando por Calvino y llego a Lutero, me encuentro con los sucesos políticos que amedrentaron a Europa y la dividieron en su identidad. Entonces se empieza a habilitar, y yo sé que esto va a sonar un poco fuerte, pero desde este principio de la libre interpretación y una serie de factores más, se habilita lo que es la modernidad en filosofía, y yo insisto, no me crean a mí que soy un tonto, un cuatro de copas que no lo conoce nadie. Puedo invitar a todos los docentes con los que damos clases en IEX, a todos los docentes, desde sacerdotes hasta filósofos, hasta ateos, tenemos hasta docentes que están en las antípodas de cómo pienso yo, pero todos coinciden en la apertura de la modernidad. Uno de los factores determinantes de la modernidad es justamente la revolución protestante. Cuando se da esta revolución, es donde uno empieza a decir, ¿qué sucede aquí? La identidad que era cristiana unificada en la Europa se empieza a dividir, y se empiezan a dividir los reinos. La época de mayor cantidad de guerras, de hecho, fue el siglo XX, pero las guerras y las matanzas empiezan en el siglo XVI. El Estado absolutista, que hoy parece que les molesta mucho el Estado, surge en el siglo XVI. Antes había poliarquías. Entonces, yo dije, algo que, insisto, yo no sé mucho de la Biblia, pero hay una parte que me acuerdo, algo así como, por los frutos los conoceréis. Y es ahí donde yo dije, la Iglesia Católica está llena de pecadores, la Iglesia Católica está llena de errores, la Iglesia Católica
ha tenido momentos muy tristes en su historia, y después ver que más en la historia reciente que en la antigua, pero bueno. Sin embargo, no deja de mantener esta coherencia, esta lógica, y no deja de tener ciertos frutos, como fue, por ejemplo, la unidad en la Edad Media. A mí me encanta la Edad Media, mal llamada Edad Media es cristiandad, donde había una unidad y una paz de 1000 años. Y es más, fueron los que resistieron la invasión de sarracenos y moros, que hoy estaríamos bajo el yugo, como lo está Francia en este momento. Entonces, los frutos, digo, esto desde mi humilde opinión. Quizás para alguien le parezca gracioso, le parezca triste, no sería la primera vez que sucede. Pero bueno, esto era lo que te quería compartir, Santi. No, para mí es buenísimo. De hecho, este último punto es algo que a mí me llama poderosamente la atención, cómo hay gente que no es capaz de poder ver que, en definitiva, lamentablemente, no lo digo en un sentido burlesco, pero el mundo que tenemos hoy y del que de tantas cosas muchas veces nos quejamos, su génesis, la podemos rastrear en el siglo XVI, ¿no? O sea, aquel principio que parece darle el inicio a todas estas barbaridades, y hasta la cuestión de la autopercepción y cosas por el estilo, tiene que ver con la epistemología abrazada a partir del siglo XVI. Entonces, de una u otra manera, el hombre, con todo lo que sucedió en el siglo XVI, empieza a alejarse de Dios y a dejar de tenerlo presente como un punto de referencia objetivo para hablar de la realidad, para referirse a todo lo que tiene que ver con la realidad y demás. Y no puedo entender cómo hay gente que quizás reitero, no estoy juzgando corazones, pero no se da cuenta de los estragos, no solamente que causó para la fe cristiana, hablándolo en términos religiosos, sino también en términos sociales y culturales el siglo XVI. Mira, si me permitís, pero no quiero quitarte tiempo, pero un tema que es muy interesante en el siglo XVI. Cuando se habla del giro antropológico de la modernidad, este supuesto antropocentrismo, yo le llamo antropolatría, porque hay una idolatría al hombre, es esencialmente epistemológico. De hecho, van a ver que empieza a surgir el racionalismo francés con Descartes, Malebranche, Spinoza, siguen esta línea del racionalismo francés, y la respuesta que es el empirismo anglosajón, John Locke, Thomas Hobbes, bueno, empiezan a aparecer una serie de pensadores como David Hume, pero es siempre en torno a el sujeto conociendo la realidad, para que la gente lo pueda entender. Para un escolástico, entiéndase un medieval, no me gusta usar medieval porque es darle la razón a la ilustración, digamos, pero para un medievalista, la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa. Claro. Entonces, si yo tengo acá un control remoto, es una cosa. Ahora, la cosa tiene que ser verdadera como objeto cognoscible para que el sujeto cognoscente la pueda conocer. Hay un equilibrio entre el sujeto que conoce y la cosa que es conocida. ¿Verdad? Adecuación del intelecto a la realidad. La realidad es verdadera y el sujeto la descubre. Ya en la modernidad empieza a haber un desbalance. O la pura realidad, que caemos en última instancia en un positivismo y a la postre en un materialismo bruto, por eso marca una línea continua que puede ir desde David Hume hasta Marx, es un materialismo bruto, porque ponemos en duda el propio sujeto y la razón del sujeto, como que no podemos ser seres que participan en Dios, por lo tanto, pura materia, desconocemos que somos un ser sustancial y racional, o puro sujeto, el puro sujeto de Descartes. Pongo en duda todo, incluso a Dios mismo. Es cierto que Descartes creía en Dios, hay que leer el discurso del método capítulo 4, donde él prueba la existencia de Dios desde la razón, pero el punto es que se centra en el sujeto. Se siembra la génesis de una manera de pensar. Claro, y volviendo a la pregunta de por qué yo no soy protestante, insisto, y bien lo marcó un padre allí, la iglesia no es pecadora, está constituida por sujetos pecadores, y entonces uno a veces incluso se siente como me pasa con mi mamá, yo quisiera ser mejor hijo para mi mamá, y uno se avergüenza de ser pecador porque dice, yo quiero ser mejor hijo para que mi mamá se sienta más orgullosa, pero el punto es, cuando yo estaba en esta búsqueda, yo notaba este fenómeno, como te explico, un fenómeno más epistemológico en la modernidad, o puro sujeto o puro objeto, no encontraba ese
equilibrio que tiene el realismo filosófico, un realismo que es principalmente tomista y en última instancia aristotélico, pero principalmente tomista. Y yo decía, ¿cómo se llega a este punto? Porque acá hay un quiebre. ¿Por qué se ensalza el sujeto? Porque el sujeto, que es el principio del relativismo, está ya marcado por este inicio de la modernidad. No quiero entrar con el tema de la libre interpretación, pero para que lo podamos observar en un tema muy simple y un ejemplo muy concreto. Supongamos, Santi, usted debe conocer, por ejemplo, a grandes sacerdotes como el padre Oliveira Rabasi. Mi futuro padrino de confirmación. Qué envidia. Pero usted verá que el padre Oliveira Rabasi es una doctrina muy clara y muy precisa. No hay margen de error cuando él habla. ¿Sí? Ahora, si yo observo, por ejemplo, a Monseñor Tucho Fernández, que ayer hizo una reacción en mi canal de YouTube, donde ciertas expresiones son ambiguas y uno empieza a dudar, uno diría, bueno, parece que no es muy claro. Ahora, alguien me podría decir como protestante, che, ahí se están contradiciendo. Yo diría, claro, puede ser que haya dos sacerdotes que entren en conflicto, pero ¿cómo resuelvo yo el punto central? Yo acudo al magisterio, tengo una autoridad y se dice, esto es así, zanjada la discusión. Ha habido millones de debates teológicos. La Santísima Trinidad, algo que yo quise preguntarle el otro día, que esto por ejemplo son dudas que yo estoy resolviendo hoy, porque insisto, yo al día de hoy me estoy convirtiendo, todos los días me levanto con dudas, todos los días me estoy convirtiendo en la fe católica, sin excepción, todos los días estoy intentando ser mejor católico. Yo, cuando tengo una duda, empiezo a buscar y digo, bueno, ¿cuál es la postura de esto? Bueno, principalmente, por ejemplo, en temas de fe, primero la Biblia, y luego hay expresiones que no están concretas en la Biblia. Entonces, por ejemplo, podemos auxiliarnos con la suma teológica, como sucedió en el Concilio de Trento. Me auxilio en la suma teológica. Y hay un magisterio, una autoridad que me dice, la suma teológica es válida, el libro que escribió Horacio Giusto allá en Argentina, no, eso no es válido, lo descartamos. Por dar un ejemplo concreto de la Santísima Trinidad, ¿qué sucede con el Dios que es uno y que es trino? Es compuesto, es sustancial, es esencial, es inmutable. Si es inmutable, ¿por qué nos crea? Y si nos crea, ¿hay movimiento, no hay movimiento? Dios se aflige, Dios no se aflige, Dios se ofende, Dios no se ofende. Bueno, son cuestiones a resolver. Pero hay un magisterio. Cuando yo quiero resolver un conflicto entre dos pastores, por ejemplo, yo hice una discusión entre un metodista y un luterano clásico, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cuál es la autoridad que me dice, esta es la forma correcta de interpretar la Biblia? Porque ambos están tomando la misma Biblia. Yo les doy Reina Valera a ambos y de la misma Biblia hay, pero temas sustanciales, principalmente el sacramento del bautismo. ¿Estás o no estás adentro del pueblo de Dios en ese momento, antes del bautismo? Entonces, vemos que esto es lo que a mí me llevó a decir, claro, partimos del sujeto, ¿se entiende? Partimos del sujeto, o entendemos que hay un principio superior, una verdad trascendental que el sujeto va descubriendo, una verdad objetiva, en el sentido que está en el objeto, no en el sujeto. Pero bueno, ya me extendí muchísimo, Santi, pero era tratar de compartirte este pequeño aporte. Sos un grosso, Horacio, y un día me gustaría poder nuevamente invitarte a nuestro canal y que nos puedas contar tu proceso de conversión a la fe católica. Me encantaría esa historia, poder conocerla. Con todo gusto, ¿no? Sí, estamos todos aprendiendo, y por eso lo rescato una vez más. Esto siempre lo hablo desde el respeto, porque yo sé que algo que a mí me ha molestado mucho en los últimos tiempos, que yo también he intentado corregirlo, es que se genera a veces en las redes sociales una especie de River Boca, donde a veces la burla y la chicana es más fácil que simplemente escuchar y ver qué tiene el otro para decir. Y esto yo creo, se lo digo tanto a evangélicos como católicos, porque acá no es que uno esté más santo que otro, que quédense tranquilos, pero digo, a veces, a mí, por ejemplo, cuando me han dicho, Horacio, la iglesia está equivocada en esto, yo nunca le dije, ¿qué sabes vos, protestante? Al contrario, le dije, bueno, tengo un amigo, por ejemplo, Miguel Bogado, voy a darle sin nombre de apellido porque es un amigo que lo respeto muchísimo y lo quiero un montón. Y es cuando me ha dicho, deberías leer a estos, yo he ido y lo he leído, pero no lo he leído como leo, por ejemplo, algunos libros buscando qué refutar.
lo he leído diciendo, a ver qué me enseña. Yo lo que les diría es, si uno está seguro de la fe, si yo estoy seguro de mi fe, yo puedo leer a un teólogo protestante y decir qué me enseña. Si yo estoy seguro de mi fe, sé que voy a mantener firme y decir, ah, no, acá encontré por qué me reafirmo como católico. Y lo mismo le digo a la gente evangélica. No tengan miedo, si están seguros en su fe, de no hablar con un Horacio Houston. Hablen con un sacerdote como el padre Olivera Rabasi, pueden hablar con grandes apologetas, bueno, con Santiago Alarcón, diciendo el caso, que saben de este tema. Ya, porque a veces se confunde filosofía con teología y se confunde teología con apologeta, entonces yo los invito a que tengan esta apertura nada más. Si ustedes están seguros de la verdad, diría San Agustín, la verdad es como un león. Uno la suelta y se defiende sola. Por eso me parece que es útil a veces abrir algunos espacios de debate y de diálogo. A veces se piensa que el debate es pelear. No, el debate es un diálogo. Que algún día me gustaría decir, también hablar con vos sobre los debates, porque me ha causado mucha gracia un debate que vi ayer que duró como 2 horas. Lo tuve que ver como en 3 días lo vi. Uno que tuviste con un pastor que es peladito, Eduardo Gutiérrez creo que se llama. Ah, oh. No, Sí. a mí me costaría mantenerme en algún momento, porque si estoy diciendo la taza es blanca y me dice, Horacio regaló el debate porque dijo que la taza tenía una mancha negra, pero estamos discutiendo que la esencia es blanca y tiene una mancha negra, pero realmente admiro tu paciencia, realmente No, bueno, admiro la paciencia. muchas gracias, muchas gracias. Hermano, de verdad, te agradezco mucho, vos sabés, te lo he dicho en privado y te lo digo muchas veces en público, te admiro muchísimo, aprendo muchísimo con vos por todo el trabajo que haces en redes sociales y espero que pronto podamos concretar ahí para poder tener tu testimonio. Cuando gusten yo estoy. Cuando quieras, nos juntamos una mañana y conversamos. Dale, 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 arreglamos en privado. Te mando un abrazo enorme. Cuídate, Santi. Dios te bendiga. Nos vemos, chao, chao. Ah, muchachos, qué testimonio, qué palabras que nos agarramos, mirá, que nos encontramos, perdón. Mirá, veníamos medio random para ver a ver qué salía, qué pintaba, como hacemos todas las mañanas, y de repente nos encontramos con un grosso, un genio, un titán, un amigo por sobre todas las cosas. Eh, bueno, queridos, les mando un abrazo enorme, me voy para YouTube, que ahora en 12 minutos, para ser precisos, vamos a reaccionar a el testimonio del actor de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel. Creo que se pronuncia así. Dios los bendiga. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.